Bueno, primero, creo que sería bueno explicar, como yo soy de la UPC, la mayoría, bueno, la mayoría de universidades tiene formas de manejar el tema de la tesis diferente. Ya más o menos les han explicado cómo lo hacen en el caso de la católica. Pero bueno, en el tema de la UPC, en el noveno ciclo a nosotros nos hacen hacer un curso de investigación para preparar tu tema de tesis, ¿no? O sea, el tema de tesis lo tienes que manejar tú, o sea, no es que te den opciones, sino tú eres la persona que se encarga de buscar en qué te quieres enfocar. Bueno, es un ciclo de investigación. Ya en el décimo ciclo, ya en taller 10, ya empiezas a desarrollar el proyecto. Terminas la universidad con un anteproyecto y luego te dan, cuando yo estuve en la universidad era año y medio para desarrollar la tesis. Tienes que hacer una presentación y de ahí tienes que observaciones. En realidad, personalmente me parece algo súper, muy largo, ¿no? Se hace muy largo. Pero bueno, más o menos para que sea la idea. Yo ahora voy a hablar de la tesis, voy a hablar primero del proceso de investigación, cómo es que llego a escoger este tema, y luego hablaré del proceso de diseño y por qué el proyecto tiene ese resultado, y luego el proyecto en sí. Ok. Bueno, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era esa complejidad que tiene el territorio peruano, ¿no? Es un territorio que tiene muchos... Realicé un viaje académico con gente, o sea, con los profesores y los alumnos, y fuimos en el interior del país y viajamos a Arequipa, Puno y Cusco. Yo creo que este viaje fue realmente, me abrió la mente, ¿no? Me hizo conocer el territorio peruano y comprender cómo es que en cada lugar hay particularidades, ¿no? Por ejemplo, lo que me hizo descubrir, bueno, después también ir buscando otras cosas, de territorio, te das cuenta que puntos y cada punto tiene una influencia diferente con respecto a temas geográficos, temas climáticos, ¿no? Entonces, me pareció también interesante cómo es que teniendo esto, los antiguos peruanos comenzaron a adaptarse al territorio, ¿no? Con los recursos que tenían, adecuándose al clima, bueno, esta serie de cosas. Y me llamó también mucho la atención esta idea de cómo con los materiales que tú tienes en el lugar puedes ir construyendo. Y es cuando empieza el proceso de investigación de la tesis, muy ligado a este tema de la materialidad, y como que se hizo un mapeo de los diferentes materiales naturales que se utilizaban, se han utilizado, ¿no? En este caso la piedra, el adobe, la madera, y es en este proceso que descubre el bambú. Empieza esta etapa de cómo de información, ahondar un poco más en lo que era el bambú. Me di cuenta que tiene muchísimos beneficios. El primero es que o sea, es una planta que crece muy rápido, ¿no? Que al primer año ya tiene el total de su altura, pero sin embargo eso no quiere decir que pasado un año porque necesita un proceso de maduración. Pero igual, este proceso de maduración es entre 5 y 6 años, a diferencia de un árbol maderable, o sea, cualquier especie maderable que se demora entre 15 y 25 años. Y la otra cosa que me pareció totalmente increíble fue que el bambú lo cortas, pero lo cortas desde cierta altura, y este vuelve a crecer.
Entonces es como un recurso inagotable, ¿no? Crece una y otra vez mientras lo vas utilizando. Aparte también tenía una mayor absorción del CO2 que igual que las especies maderables. Y lo que me pareció muy, muy interesante es que tiene unas propiedades mecánicas y físicas similares al acero. Dentro de estas especies que comienzo a indagar, es que encuentro la Aguada angustifolia, que en realidad es una especie que es de Colombia. Lo genial también fue que dentro del, bueno, comencé a investigar también como los edificios, la arquitectura que se podía hacer con bambú en Colombia, ¿no? Esta es una iglesia en Pereira que hizo Simón Vélez, que es un arquitecto colombiano que trabaja bastante en bambú, pero tiene esta cara de experimento, ¿no? Como que experimentar con el material y ver todas sus posibilidades. Y es cuando comienzo a mapear dentro del territorio peruano en qué zonas o sea, había varios puntos, pero eran como que una cantidad muy, muy pequeña. Pero descubro un punto que es en Cajamarca, bastante cantidad de plantaciones de bambú. Lo que este bambú que mencioné anteriormente, la habían como importado, la habían plantado y había comenzado a crecer, ¿no? Esta es la Florida, ¿no? El lugar que elijo como para poder hacer el proyecto de la tesis. Eh, y también, a ver, ¿se me escucha? Si no, se me sale el internet, está medio... Ya, perdón. Bueno, y descubro que dentro de este sitio, de la Florida, ya hay Marta, Martita, sí está un un poquito grupo cortado. de, un grupo de personas que ya comenzó a hacer, empezó la producción, ¿no? Ya comenzaron a concientizarse de lo que tenían en el lugar porque en algún momento no lograba identificar cuál era el bambú. Pero bueno, esto, ¿sí? ¿Me escuchas? Ya, es que sí, creo que... ¿También me escuchan? A ver, sí, nos estamos recuperando. Ahora, Ahora mejor. ya. ¿Se Sí, escuchó lo que estaba comentando? como que en rapidito. La Lo última vuelvo a... frase se trabó un poquito. ¿Retrocedo o sigo? De repente el anterior, si pudieras repetirlo, solo para tener claro lo que estabas diciendo. Ya, Esa, bueno, exacto. ya. Bueno, estaba hablando de que cuando llego a la Florida, me di cuenta que hay una asociación de productores que ya comienza a trabajar con el bambú, ¿no? Que en algún momento, en un momento inicial, cuando se empieza a crecer el bambú allá, la gente realmente no tenía mucha conciencia de que era lo que tenían, que en realidad era un recurso súper valioso, ¿no? Y bueno, acá ya tomó la decisión primero, de relacionar totalmente la tesis al bambú, y segundo, de hacerlo acá, ¿no? Porque al final encuentro que es una oportunidad o sea, realizarlo ahí, porque ya funciona como una plataforma de producción. Y bueno, este es el centro poblado, porque la Florida es, no sé, a ver, voy a poner
no sé cómo poner el puntero. Bueno, lo anoto. Oh, AXA, ok. Ah, no se puede. Ya bueno. Bueno, el centro poblado se encuentra es súper pequeño porque al final, como es un lugar rural, las viviendas están dispersas, pero acá es donde ubico la distancia entre el centro poblado y la planta de tratamiento que existía, ¿no? Esta es la vía, la línea negra es la vía de comunicación que hay, y bueno, el río, el río Saña. Eh, Hay algo súper importante que se debía tomar en consideración, que era la pendiente que existía en el lugar, ¿no? Esa es una sección bueno, es una sección transversal por la cuenca del río. La Florida está en esta parte de acá, a este lado de la cuenca, ¿no? Y de hecho, si yo trazo la vía, de hecho la forma más acertada de acceder a algún terreno, porque al final esta fue la parte de la elección de esta zona, dónde se iba a ubicar el terreno, perdón, claro, el terreno del proyecto. Eh, entonces tengo estas dos limitaciones físicas, que es el camino y que viene a ser la cuenca de río. Entonces sé que dentro de estos parámetros es que tengo que ubicar el lugar. Al final elijo este espacio porque era dentro de todos los lugares que había a lo largo del camino, era una zona que tenía una pendiente un poco más ligera que las demás. Y aparte, había un espacio naturalmente libre, no es que estaba lleno de las plantaciones de bambú, sino había una parte en la que se podía construir sin atentar contra lo que existía. Bueno, acá, por un tema de diseño, o sea, de trabajo, el plano lo invertí, no el norte está hacia abajo, eh, y este viene a ser el terreno que escojo. Tiene una particularidad, bueno, tiene varias, pero una de las particularidades es esta forma irregular, ¿no? que tenía. Eh, También lo interesante es que hay como un contraste de vacíos y llenos en el lugar. Hay unas zonas donde existían las plantaciones de bambú, pero justo atravesando estas plantaciones había como un eje visual, ¿no? Que te hacía ver a través y veías la parte del río. También lo importante, bueno, como lo había mencionado, era estos desniveles que existían en el lugar, ¿no? Que al final va a ser algo que va a guiar el camino del proyecto. Lo que descubro también estando ahí es que se manejan diferentes planos visuales, ¿no? Estando ahí, como que uno descubre que tienes el plano de la grama, que es la parte más baja, el plano del bambú dentro del terreno, el plano de las montañas, que ya está un poco más como de fondo, y el plano del cielo. Y esto es lo que se aprovecha porque al final, dependiendo de tú dónde te ubiques en el terreno, tienes una experiencia diferente. Esto es lo que rige cómo es que se comienzan a ubicar los volúmenes, porque al final también cuando tú tienes un terreno en pendiente, la solución más lógica y amigable con el lugar es que vayas con las curvas de nivel. Y también se define el programa dentro de esta solución, que la parte de producción, porque al final el proyecto es un lugar, o sea, es un centro de producción y de investigación también, ¿no? Es para la gente que habita en la Florida, que trabaja con el bambú y que lo está empezando a vender,
y también que haya un sector que sea como el sector de experimentación, ¿no? Experimentación con el material, tanto en tema de laboratorio como en tema de taller. Y una zona de hospedaje pequeña, que es para los científicos o las personas que vayan a hacer las investigaciones en el lugar. Que se había mencionado antes, se mantiene y es lo que atraviesa el edificio. Y bueno, es lo que se vuelve la circulación principal. Este es el proyecto final, ¿no? Acá ya comienzo a explicar un poco más lo que es, cómo todo esto que he ido mencionando se lleva al proyecto, ¿no? Se puede apreciar estos volúmenes que van yendo con las curvas de nivel y la circulación que los... Y estas manchas de la vegetación es lo que se mantiene de lo existente, ¿no? Al final estos volúmenes también se meten entre la vegetación y hacen que haya una experiencia más vivencial con el material. Acá se puede ver en esta sección cómo es que los volúmenes comienzan, o los edificios, porque al final no es un volumen compacto, pero los edificios se comienzan a colocar en el terreno, y la relación que hay entre la vegetación y, y el edificio. Esa es una sección que pasa por la circulación principal, que es la que estaba en el eje. Y esta es una vista de la parte desde arriba de cómo sería el proyecto. El acceso se da por la parte superior, la circulación va entre los volúmenes, y es como estas cubiertas comienzan a como que flotar con las plantaciones. El tema que era proyecto era la estructura, ¿no? Porque al final, al ser un edificio enfocado en el bambú, lo más lógico es que sea de bambú y que además sirva como un experimento vivo, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer y lo que puedes lograr con el material? Entonces, a ver, se divide en dos la estructura. La parte baja es una estructura de concreto, porque al final uno, para poder diseñar en bambú, necesitas que el bambú esté elevado, ¿no? Entonces se decide hacer como un bloque, que es la base, pero al final es un bloque habitable, y, perdón, y la parte superior, que es la estructura ligera, no es la estructura permeable, es la estructura flexible, ¿no? Flexible espacialmente hablando, que ya se los explicaré luego. Y esa es una explicación más gráfica de lo que era la composición estructural. La parte baja, que son estos muros estructurales que ya les había hablado de concreto, con unos apoyos de concreto, que al final llegan arriba para poder recibir la estructura ligera de bambú. Y lo interesante también es que en la parte superior te queda este espacio permeable, ¿no? Y entonces la idea era poder manejar, tener estos apoyos, que eran lo que te iba a definir la división de espacial, por decirlo así, pero al final tú tienes una planta libre y lo puedes ir adecuando con lo que, como se necesite, ¿no? Entonces, bueno, esta es la planta que les comento, que tiene los apoyos, y es donde se empieza a jugar, ¿no? Puedo utilizar unos paneles de bareque, que también es un sistema estructural que está ligado al bambú, que es parecido a la quincha, y comenzar a formar espacios que de repente de acá a unos años se
se decide cambiar la ubicación de ciertos a jugar un poco de información, que es justo esta parte de la parte de arriba, el nivel de los bambús, que todo lo que está en gris es la zona abierta, la zona permeable, y todo lo que está en un color un poco más oscuro es las zonas cerradas que se cierran con estos paneles que les comento. Y eso va ligado a eso también, que cuando uno comienza a construir con bambú se generan retazos que al final se botan. Entonces la idea era no tener desperdicios en el proyecto, reutilizar lo máximo posible, y estos retazos se utilizan para hacer la composición de una celosía, que eso va a permitir el ingreso de luz a estos ambientes cerrados que había comentado con ese cerramiento de los paneles, ¿no? Y bueno, acá comienzo a explicación un poco más a detalle de cómo es el funcionamiento, ¿no? Esta es la primera plataforma, el primer volumen, que es donde está el área de producción. Y el segundo volumen es el área de investigación e información. Y acá se ve, bueno, hay unos caminos que están por ahí, y unos muros de contención también que salen de esta circulación principal. Ese es el primer bloque. Bueno, la vista se da desde la primera plaza, que se genera en la circulación principal, y es la zona de producción del bambú, donde se puede apreciar también cómo están distribuidas las piscinas de tratamiento, porque al final el bambú es un material orgánico y necesita tener un tratamiento para poder ser usado de manera estructural. Y esta es una vista de la zona de investigación e información. Acá justo se ve la zona de la escalera que se veía en la planta, y estos son los paneles de bareque y cómo se emplea la celosía, cómo se aplica. Esta es una sección por el grupo de bloques que estaba al otro lado de la circulación, donde la primera parte, la parte más alta, es la zona de administraciones y oficinas, y la parte más baja es un lugar donde hay un Zoom, hay como un lugar para reunirse y hacer conferencias y demás, ¿no? Y esa es una vista de ese espacio que justo en la parte del foyer se prescinde de la losa de este segundo nivel, ¿no? Al final se toma todo el apoyo concreto desde la parte baja, y se ve también cómo recibe este apoyo a la estructura de bambú. Es una imagen de la maqueta para que se pueda apreciar también la pendiente que había. Justo se nota que donde está el proyecto es una pendiente un poco menos, bueno, bastante menos pronunciada que las que están alrededor. Y esos son unos detalles de la estructura que lo coloqué en la presentación más que todo para que sepan hasta el detalle que se llegó en la tesis. Bueno, que te explican cómo se anclan dos elementos de bambú, las diagonales a las vigas, ¿no? Y ese es un detalle de la celosía, ¿no? Cómo es que se utilizan estos trozos de bambú para poder dejar el paso de luz. Bueno, acá en la de la izquierda se puede ver que hay, bueno, el bambú tiene como unos nudos, ¿no? En su estructura interna, que son unas partes tapadas, como unas tapas. Y luego lo demás es hueco. Entonces, la idea era poder utilizar estos dos tipos de retazos, por decirlo así, que las huecas sean la parte de la celosía que te deja pasar la luz, y que las que tienen esta tapa, las que tienen los nudos, que sea para dar un poco más de privacidad, ¿no? Y bueno, eso sería todo.
Muchas gracias y espero que les sirva bastante lo que les he comentado.